Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Tengan ustedes muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el programa. Eh, Vamos a hablar un tema que es fundamental en la vida cristiana. Hoy día vamos a hablar de la permanencia en Cristo. Para comenzar, hermanos, vamos a orar, ¿cierto? Qué temazo este de permanecer en Cristo, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Rey. Gracias porque tú nos has cuidado durante esta pandemia, Señor, y nos has guardado, Padre. Te rogamos, Señor, que esta tarde seas tú hablando, Señor. Que seas tú exhortándonos, Rey. Que seas tú hablándonos, papá, como un padre habla a su hijo, Señor. Y que nosotros seamos humildes para recibir tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Sigo con mi alergia, hermanos, por si acaso, así que si mi voz se escucha un poco rara, es por la alergia, pero amén. Hay que hacer lo que hay que hacer nomás, pues no podemos presentar excusas delante de Dios, porque Él dio su Hijo, Él nos dio todo, entonces hay que ponerle empeño nomás. Juan 15 del 1 al 15 vamos a leer, hermanos. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cuánta profundidad, Señor, cuánta claridad hay en tu palabra, Rey. Ayúdanos a entender este mandamiento esencial para nuestras vidas, Señor. Esencial para poder caminar en tu voluntad, Padre. Porque ese es nuestro llamado, Señor. Caminar en tu voluntad, Rey, como anduvo tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Estas palabras, hermanos, o este texto aparece luego de que Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos. Es decir, que aquí Jesús está en sus últimos días antes de enfrentar la cruz. Entonces, lo que Él va a decir de aquí en adelante, hermanos, son las cosas fundamentales. Este es como un padre, hermano, que se está muriendo o que va a morir y aconseja a sus hijos. Me imagino, hermano, igual, obviamente, el ver a los discípulos Jesús y ver que finalmente lo dejan solo cuando lo van a arrestar, ¿cierto? Se da cuenta él que las palabras que él le dijo no las tomaron en cuenta.
pero en realidad sí las tomaron en cuenta. Eso se notó cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, cuando Pedro, ¿cierto?, en su primera predicación se convirtieron 3.000 personas. Y ese mismo Pedro que abandonaron a Jesús, que negó a Jesús, luego cumplió su propósito. ¿Por qué? Por estas palabras, pues hermano, por las palabras que Jesús, por los consejos que Jesús les dio en sus últimos días. De seguro Jesús estaba pensando, ya me queda poco tiempo con ellos. Compartiré lo esencial o la clave para una vida cristiana, para que su vida sea una vida conforme a lo que el Padre pide, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Estamos claros? Que Dios es el viñador, ¿cierto? Es el encargado de la viña. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dice, yo soy la vid verdadera? ¿Es que habrá alguna vid falsa? ¿Alguna vid que no cumplió su objetivo? Así es, hermano. ¿Y quién es esa vid? El pueblo de Israel. Hermanos, si los judíos de ese tiempo no reconocieron a Jesús, era porque ellos se apartaron totalmente de la enseñanza bíblica y empezaron a crear mandamientos de hombre y le daban más importancia a eso que a la palabra de Dios. Entonces la palabra estuvo en medio de ellos y no la conocieron. El Mesías estuvo en medio de ellos y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque había otras cosas que estudiar más importantes que estudiar la palabra de Dios. Israel es la vid que fracasó, hermanos. Es la vid que debería haber dado frutos, pero no los dio. No los dio. Mira lo que dice en Isaías 5, del 1 al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Israel, por hermano, Israel es la vid que no cumplió su objetivo, que no dio los frutos que Dios esperaba que diera, frutos de justicia, frutos de amor entre ellos, no. Guerra, peleas entre ellos, incredulidad. No dieron, hermano, no dieron en el clavo. Esperaba juicio y hubo vileza, esperaba justicia y hubo clamor. Isaías termina su canción con un juego de palabras. Israel es una vid degenerada. Dios miró por la justicia, pero encontró el derramamiento de sangre. Miró por justicia, pero se encontró con un grito de angustia. Dios escogió la vid y la plantó, dice el Salmo 80:14. El poeta hebreo lo describe así: hiciste venir una vid de Egipto. Echaste la nación y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Concluyó con una oración este salmo, el Salmo 80.
Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña. No debemos olvidar, hermanos, que el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo, hubieron 400 años que Dios no habló a este pueblo. No hay escritos que muestren que Dios haya hablado a los judíos. Imagínense todo lo que pudo haber pasado en esos 400 años. Cómo distorsionaron la palabra, cómo distorsionaron el judaísmo. Por otra parte, el profeta Jeremías, hermano, hizo la misma queja como Isaías, con estas palabras. Dice, te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías 2:21. Definitivamente Israel, hermano. El verdadero Israel es Jesús. Yo soy la vid verdadera. ¿Ustedes pueden imaginar el enojo de los judíos cuando escuchaban esto de Jesús? Porque ellos entendían esto de la vid. Ellos entendían que ellos eran la vid escogida de Dios. Pero esa vid que Dios había escogido se había desviado a kilómetros del camino que el Señor le había forjado. El profeta Ezequiel nos recuerda, la vid no sirve para nada, hermanos, excepto para dar sus frutos. Es decir, la madera de la vid, ¿cierto? O sea, de aquellos que dan uvas, de los árboles que dan uvas, no sirve ni para el fuego, ni para hacer muebles. Para lo único que sirve es para dar fruto. Israel no dio fruto, hermanos. Pero Jesús sí. Tú y yo somos la muestra de los frutos de Cristo. La vid verdadera, hermanos. Israel, hermano, como nación, no es más que una sombra que apuntaba a la verdadera vid, Jesús de Nazaret. Luego dice el texto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego habla Jesús en este mismo texto, ¿cierto? Que aquellos que son quitados son quemados. ¿Y dónde queda el Dios de amor, hermano? Hermano, las cosas son tan simples en el Evangelio, son tan simples en su palabra, que dice la palabra que aquellos que no están a favor de Dios están en contra de Dios. Por tanto, Él los quita, porque no dan fruto, hermanos. Isaías 5:6 dice, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ellos. El mismo texto que leímos anteriormente habla de cómo Dios le dice a Israel, no quiero más contigo. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios en la iglesia de Cristo. Sí, nosotros hemos sido injertados, hermano, a la vid, al pueblo de Israel. Ellos tienen otras promesas, ellos tienen un pacto, un pacto antiguo. Pero Jesús va a volver por su iglesia. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y aquí habla también, habla de los que quita, cierto, pero habla también de los que poda, de aquellos que dan fruto y tienen que ser podados. Muchas veces en la iglesia, hermanos, nosotros vamos a ser podados por Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que nuestro carácter debe ir cambiando, debe irse moldeando conforme a lo que Dios quiere que seamos nosotros. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que demos mucho fruto.
La poda muchas veces tiene que ver con la corrección, con la exhortación, con la disciplina, para poder cambiar nuestro carácter, con la aflicción a veces que Dios pone en nuestras vidas para poder cambiar nuestro carácter. Y muchas veces los cristianos no quieren aceptar esa poda. Muchas veces los cristianos, entre paréntesis cristianos, hermano, porque en realidad el que es cristiano entiende esto de la poda, entiende que su vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué estamos en la iglesia, hermano? ¿Para seguir siendo los mismos de siempre? ¿Para alimentar nuestro ego? ¿Para alimentar nuestra ambición? ¿Para alimentar nuestro deseo de aumentar nuestras riquezas? No. Estamos en el Evangelio, hermano, para llegar a la altura del varón perfecto. Y eso requiere que Dios trabaje en nosotros. Eso requiere que nosotros nos sometamos a Dios y nos sometamos a la palabra. Y sí, y muchas veces la palabra va a ser un poco molesta para nosotros. Va a haber momentos en que nos vamos a enojar con Dios porque está apuntando justo donde nos duele, donde nos molesta. Pero es necesario, hermano. Es necesario porque nosotros debemos ser transformados. Y todo lo que estorbe, hermano, todo lo que no te deje llevar fruto agradable delante de Dios, Dios lo va a tratar y lo va a cambiar o lo va a cortar, lo va a podar. Mira lo que dice Hebreos 12 del 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! ¡Qué palabras más duras, hermano! Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es, nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas cómo Dios debe tratar nuestra vida? Dios debe corregirnos, hermano. Oye, hermano, yo te pregunto, ¿quién nos corregía en el mundo a nosotros? Nosotros no le hacíamos caso a nadie, hermano. No le dábamos cuenta a nadie. Pero en Cristo cambió la cosa. En Cristo, hermano, tú vienes a someterte a Él como hijo, porque Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor, hermano, es que Él nos pode, que Él nos cambie, que Él nos transforme. Nuestro carácter debe ser tratado por Dios, por el labrador. Él quitará todo lo que estorbe, todo lo que nos deje salir el fruto que Dios quiere que salga, hermano. Versículo 4, 5, 6, 7 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará,
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está hablando de aquellos que no dan fruto y son quitados, hermano. Y está hablando del infierno, hermano. No te voy a mentir. Todo aquel, hermano, que no se somete a Dios, todo aquel que no toma a Jesucristo como su Señor y Salvador, será echado al infierno, hermano. Y no por el diablo, sino por Dios. El diablo junto con aquellos que no quisieron creer en la palabra de Dios, que no quisieron creer en lo que Dios predicaba a través de sus hijos. Muchas veces la gente se enoja con nosotros, hermanos. Nosotros simplemente somos enviados de Dios a predicar un mensaje que no nos pertenece, a predicar un mensaje que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tú vas a venir ahora y decirle, no, Señor, yo no quiero que me podes. Yo quiero seguir viviendo tal cual como yo soy. Porque yo soy la octava maravilla del mundo. No, hermano, tú y yo no somos nada delante de Dios. Hay uno solo bueno, hay uno solo justo, hay uno solo santo, hermano. Hay una sola estrella dentro del reino de Dios. Y su nombre es Jesús. ¿Por qué no dieron fruto los judíos, hermanos? Porque se separaron de Dios, se separaron de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan Josué? ¿Qué fue lo que le encargó Dios a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente para cumplir todo lo que está escrito en mi ley. Este es el tema central del capítulo, hermano. Permanecer en Jesús, permanecer en su amor. ¿Qué significa permanecer? Continuar, mantenerte allí, morar o vivir allí. Esto implica estar en un lugar y quedarse allí. Nosotros los cristianos hemos tomado un lugar en el reino de Dios. Y debemos permanecer allí. No importa las circunstancias que estemos cruzando. No importa la montaña de problemas que tengamos. Debemos permanecer en Cristo. Juan 15 del 9 al 12 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres tener gozo en tu vida, hermano? Permanece en Cristo. Permanece en su palabra. Permanece en la oración. Permanece sirviendo al Señor. No nos cansemos, dice el libro de Gálatas capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, hermanos. Quizá hoy día no veamos nada, quizás todo está caído, pero si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto a nuestro Dios. A lo mejor está siendo podado. Es por eso tan importante leer la palabra, hermano, para saber en qué estado, en cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro carácter conforme al de Dios, al de Cristo, hermano. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow, hermano! Lo que pide Cristo no es nada fácil, amar como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Él dio su vida por nosotros. ¿Tú das la vida por tu hermano? Juan 13 del 34 al 35 dice, hermano, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo está la relación? Porque
hermano, aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Permanecer en Cristo es amar a nuestros hermanos. Si permanecemos en Él, de seguro amaremos a nuestros hermanos. Pero si no permanecemos en Cristo, hermano, no hay amor. La palabra de Dios, hermano, es la que tiene el poder para transformar este corazón egoísta. Y empezar a ponerse en el lugar de los demás, empezar a ayudar a los demás. Y no ver solo nuestros problemas, no ver solo nuestras dificultades, nuestras tribulaciones. ¿Te acuerdas de Jesús, el crucificado, hermano? Estaba preocupado de su madre, que no quedara sola. Y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Permanecer en Jesús, hermano, es fundamental. Cuando hablamos de permanecer en Cristo, estamos hablando de permanecer en su palabra, tal cual como lo dice ahí, literal, hermano, literal. De permanecer en comunión con Él por medio de su palabra y la oración. Ahora, ¿qué significa esto en lo práctico, hermano? Permanecer en su palabra. ¿Significa que yo tengo que estar leyendo la Biblia todo el día? No. Significa que debo leer la Biblia para poder vivir en la voluntad de Dios todo el día. Porque ¿cómo voy a saber, hermano, lo que Dios demanda de mí si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a conocer el carácter santo y justo de Dios, hermano, si no leo su palabra? Dios tiene una forma de hablarnos, hermano, y no es una forma audible. Es por medio de su palabra. Muchos dicen, cuando están atribulados, he orado y he orado y orado. Hermano, Dios te quiere hablar a lo mejor. Lee la Biblia. Porque permanecer en Cristo es estar leyendo su palabra. Es estar mirándonos como a un espejo en su palabra. Para ver qué cosas están mal en nosotros. Para ver, hermano, qué cosas están bien en nosotros. Es muy fácil decir permanecer en Cristo. Pero a Cristo no le vemos. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra y tenemos la oración. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Pero no como alguien que conoce todo de Dios, sino como un hijo, buscando ayuda en Cristo, en su palabra. Imaginen a un padre, hermano, con 3 hijos pequeños en medio de mucha gente, en un lugar gigante con muchas entradas y salidas. ¿Qué le diría ese padre a sus hijos antes de ir a ese lugar donde hay serias posibilidades de que se pierdan? No se despeguen de mí. Eso les diría, ¿verdad? Exactamente lo que Jesús está diciéndote hoy día. No te despegues de Él. No te despegues de su palabra. No te despegues de su obra. No te estoy diciendo que no te despegues de la religión, hermano, porque tú puedes ir a la iglesia, puedes hacer parecer que lees la Biblia y que oras, y aún así no estar pegado a la vid. Aún así no ser uno con Cristo. Recuerda que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Cristo y la iglesia? Que seamos uno solo. Pero también dice la palabra, cierto, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿Te fijas la importancia de la relación con su palabra? La importancia de estar en comunión con Jesús. Una comunión constante, velad todo el día, decía Jesús, orad sin cesar.
No se trata simplemente, hermano, de separar cierta hora para orarle al Señor. Y bueno, y si separamos cierta hora para orarle al Señor, no se trata simplemente de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y amén y listo. En el nombre de Jesús, no. En medio de la oración tú tienes que tomar tu Biblia. En medio de la oración tú tienes que traer los textos bíblicos que leíste a tu mente. Porque Dios te quiere hablar en medio de la oración también. No es un monólogo la oración. Es una conversación entre Dios y sus hijos. Así es, hermano. Esto es exactamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en sus últimas horas con ellos. No se despeguen de mí porque muchas veces estarán perdidos y no hallarán qué hacer. Pero si están pegados a mí, yo les guiaré por medio de mi palabra, por medio de nuestra relación íntima. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Vengan aquí, estén conmigo siempre. Cuando Él se despide, los discípulos les dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Esto es lo maravilloso de Jesús, hermano. Esto es lo que mata la religión, hermano. ¿Sabes por qué el mundo sufre de soledad? Recuerdo a mí, hermanos, que yo tenía muchos amigos, pero me sentía tan solo, hermano. Muchas veces nosotros hay cosas que guardamos muy adentro. Jesús quiere sacar esa soledad. Si tú estás viendo discípulos de Cristo hoy día y no conoces a Jesús, ven a Él y quitará tu soledad, quitará tu tristeza y te hará un hombre de Dios conforme al carácter de Jesucristo. ¿Qué significa esto de permanecer en Cristo? Significa, hermano, dependencia total de Dios, dependencia total de Jesús, de su palabra. No dependencia a medias, hermanos, sino total. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestra manera de tratar a las personas, nuestra manera de amar debe estar visada por la palabra de Dios. No es a nuestra manera el cristianismo, hermano. Es a la manera de Dios que está en su palabra. Se trata, hermano, de mantenernos en constante comunión con Jesús y dependencia total de Él en cada momento del día. Imagínate, Él está a punto de morir. Hijos, manténganse cerca de mí siempre. Hagan lo que hagan, hermanos. No descuiden su relación conmigo como si fuera nuestro mejor amigo. Qué importancia tienen estas palabras para nosotros los hijos de Dios, hermanos. No despegarnos de Cristo, no despegarnos de su palabra. Muchas veces, hermanos, cuando uno lleva tiempo ya en el Evangelio, ya leído unas par de veces la Biblia, viene ese orgullo de repente que cree que se la sabe toda. No, hermano, nosotros entramos a la lectura de la palabra como niños. Hay un solo maestro, hay un solo Dios, un solo Rey. Y ese es Jesús por medio de su palabra. Como niños debemos entrar a su palabra y decirle, Señor, enséñanos, para poder enseñar, para poder mostrarte, para poder llevar a otros a Cristo, llevarlos a ti. Esta es la clave, hermano, para perseverar hasta el fin, permanecer en Cristo. Porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Jesús está hablando en términos eternos, hermano. Tú sin Cristo no hay nada que puedas hacer conforme a la eternidad. Lo único que logras si tú ignoras a Jesús es que te vas a ir al infierno.
No hay amigo como Jesús. Aunque Pablo muchas veces, Pedro y la mayoría de los apóstoles, Judas igual, se presentan como esclavos de Cristo, como doulos de Cristo. Jesús en Juan 15, del 15 al 17, le dice: ustedes ya no van a ser más mis siervos, mis esclavos, van a ser mis amigos. Mira lo que dice: ya nos llamaré siervos, ya nos llamaré. Recordemos, hermanos, que las traducciones bíblicas cambiaron la palabra siervo por esclavo. Es mucho más atractivo siervo, pero la palabra original, hermanos, es siervos. O sea, perdón, esclavos. Ya nos llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero es llamado amigo. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow, hermano! Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los esclavos, hermanos, no saben lo que hacen su amo o por qué lo hacen. Simplemente ellos reciben una orden y la cumplen. Pero cuando tú eres amigo, Jesús te dice: haz esto. Y te muestra por qué debes hacerlo. Aleluya, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, que nos revela estas cosas maravillosas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Wow, hermano. Si hay algo que le falta a este mundo, es amar. Si hay algo que debe distinguirnos como hermanos, es amarnos, como Jesús nos amó. ¿Cuál es el fruto que debemos llevar, hermano? La gente piensa que esto tiene que ver con llevar gente a Cristo. No tiene nada que ver con eso. Jesús lo que quiere transformar en nuestro corazón, nuestro interior. El Espíritu Santo está en nuestro interior y la palabra habla a nuestro interior. ¿Qué es llevar mucho fruto, hermano? ¿Cuál es el fruto que debemos llevar? ¿Quién es la vid? Jesús. Entonces el fruto deberían ser Jesucitos. Es decir, nosotros tenemos que ser como Jesús. Eso es llevar mucho fruto, eso es llevar fruto agradable delante de Dios. Que cuando Dios nos vea, vea a Cristo. Eso es lo que ganó Él con morir en la cruz por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. Bendito el nombre de Jesús, que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el fruto, hermano, parecernos a Jesús, ser como Jesús, caminar como Jesús, amar como Jesús. Mira lo que dice 1 Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Está media alta la vara, hermanos. Y no hay otra. Por eso Él dijo: es necesario que yo me vaya, para que descienda el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Es el que nos anima, hermano. El que nos anima a tener confianza en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu amor por los demás? ¿Somos como Jesús? ¿Amamos como Jesús? ¿Tenemos la paciencia que tuvo Jesús? ¿Tenemos, oh hermano, tenemos la humildad que tuvo Jesús? Y humilde no significa, hermano, andar calladito y por la... No, es saber quién eres, hermano, y comportarte conforme a eso. Sí, somos pecadores.
pero perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados con papá. Y hoy, gracias a Él, somos hijos de Dios. Pero no con orgullo, pues, hermano, porque no hay mérito en nosotros. Todos los méritos son para Cristo. Primera de Pedro 2 del 21 al 24 dice, hermano, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él dejó ejemplo, hermano, de cómo se vive la vida cristiana. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fruto es igual Jesús. Somos los mismos que cuando entramos a la iglesia, después de 5 años, de 10, de 15, de 20, somos los mismos. O Jesús ha quebrantado nuestro corazón y nos hemos humillado delante de Él y nos sometemos a Él y su palabra para que Él nos pode, para que Él nos transforme. Esa debería ser la actitud, hermano. Él nos va transformando desde adentro hacia afuera. A veces podemos estar atribulados, Él nos consuela. Cuando no hay fuerzas, Él es nuestra fuerza. Cuando somos asediados por el pecado, tentados, solo Jesús nos puede hacer resistir esa tentación. Ser como Jesús. Jesús fue tentado igual. Y Él resistió. ¿Con qué resistió? Con la palabra. ¿Te das cuenta de la importancia de la palabra? ¿Te das cuenta que la Biblia no es un libro devocional? Simplemente, sino que es un libro que debemos meditar, como le decían a los judíos. Escríbela en todos lados, en las puertas. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es vital para el cristiano. Eso es permanecer en Cristo. Es permanecer en su palabra y permanecer en su voluntad. La fuente para cambiar, hermano, aleluya. La fuente para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra actitud está dentro. La fuente es Cristo. Todos los cristianos tenemos la convicción de que tenemos que pasar más tiempo con Jesús, ¿verdad? ¿O te da lo mismo a ti la oración? ¿Te da lo mismo la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo estás pasando con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con su palabra? ¿Cuál fue la última revelación de Dios que cambió tu corazón? Es por medio de la palabra de Cristo que Él revela su mente y su corazón a nuestras mentes y a nuestros corazones. Muchas veces nosotros nos jactamos, hermanos, de decir, yo amo a Jesús. Si tú verdaderamente lo amas, guardarás su palabra. Y mi Padre te amará, dijo Jesús, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso está en Juan 14, el 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que envió. Tú y yo, hermano, necesitamos estar con Dios. Y lo más maravilloso es que Él quiere estar con nosotros y hacernos más parecidos a su Hijo. Y Él tiene una sola forma de hablarnos y es su palabra. Mira, al diablo no le importa cuántas actividades realicemos en la iglesia, con tal de que no tengamos comunión con Él y no leamos su palabra. No está ni ahí el diablo con eso.
Hace todas las actividades que queráis, pero no leas su palabra. No tengas intimidad con Él. Hermanos, nosotros no somos un estorbo en la agenda de Dios. Él todos los días, hermano, nos espera. Te voy a graficar esto, hermano, con un ejemplo, el de permanecer en Cristo. Imagínate dos esposas, a las cuales los esposos la ignoran totalmente. Y van ellas y hablan con el pastor y el pastor les da el consejo de la palabra, ¿cierto? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y los maridos no cambian. Ninguno de los dos cambia. Y una de las dos se va al mundo. Sin embargo, la otra se aferra más a Jesús. Se aferra más a su palabra. Eso es permanecer en Cristo, hermanos. La tribulación, los problemas, las pruebas, lo que deben hacer en tu corazón, en mi corazón, es aferrarnos más a Cristo, permanecer en Él, porque Él es la vid, hermanos. Sin Él estamos perdidos en este mundo. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Aleluya, hermano. ¿Y qué significa no permanecer? Mira, si es simple. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad, hermano, que tenemos en llevar mucho fruto? La comunión con Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. La lectura bíblica seria. La lectura bíblica, hermano, que te revela el corazón de Dios y la mente de Dios, el carácter de Dios. Fíjate que en el texto que acabo de leer aparece 8 veces la palabra fruto, pero en ninguna de ellas aparece como un imperativo. No es un mandamiento llevar fruto, pero sí es un mandamiento permanecer en Cristo. Y eso, si obedecemos ese mandamiento, la palabra nos asegura, hermano, que llevaremos mucho fruto. Seremos como Él. ¿Quieres ser como Jesús? ¿O estás contento con lo que eres como persona, como ser humano? Hay uno solo bueno. Hay uno solo que vale la pena imitar, hermano. Permanezcan en mí y yo en vosotros. El enemigo, si hay algo que busca el enemigo, hermano, es destruir tu relación íntima con Dios. Es que dejes de leer la Biblia, es que dejes de estudiarla. Pero ¿qué hace el cristiano porfiado? Ni por más problemas, hermano. Sigue aferrándose a su palabra, sigue aferrándose a la oración, sigue aferrándose a la presencia de Dios. Apocalipsis 2 del 4 al 5, hermano, no lo tengo aquí, lo voy a buscar aquí en el teléfono. Dice lo siguiente, y con esto termino, hermano. Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí está hablando a una iglesia, ¿cierto?, que tiene muchas actividades, hermano, pero que no tiene relación íntima con Dios. Y eso demuestra que has dejado tu primer amor. Lo primero, hermano, cualquier cosa, cualquier actividad, si estás estudiando, tu familia, tus amigos te están separando de la intimidad con Dios, deja tu familia, deja tus amigos. Porque lo más importante para el cristiano debe ser la relación con Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Discípulos de Cristo, hermano. En Manantial Radio 107.9, hermano. Permanezcan en Cristo. Permanezcan en su palabra, en la oración, en la intimidad.
y yo les aseguro que tendremos mucho gozo, porque así lo dice su palabra. Discípulos de Cristo, hermanos, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Nos estamos viendo, hermanos. Meditemos en la palabra en la semana. Mirémonos, comparémonos a la palabra, si es que estamos realmente haciendo conforme a ella. Que el Señor les bendiga, hermanos, discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga mucho.